Muy buenas tardes Hernando. Bienvenidos a este webinar en la tarde de hoy. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Estamos viviendo momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que puedan contribuir en el desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Lisette Rangel, coordinadora administrativa de los posgrados de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista, Hernando Rodríguez Figueroa, quien desarrollará el webinar Perspectivas Económicas 2021, Colombia y América Latina. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista e invitado del día de hoy. Hernando es ejecutivo experimentado en valoración de empresas, fusiones, adquisiciones, estructuración de pasivos, project finance, evaluación financiera de proyectos, entre otros. Actualmente es socio consultor de la firma Credit Capital, banca de inversión, con más de 25 años de trayectoria profesional y 32 de docencia universitaria en programas de especialización, maestría y doctorado en universidades como la de Rosario, Sergio Arboleda, Tecnológica de Bolívar, Universidad del Norte, entre otras. Es contador público, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, doctor en Business Administration with a major in Finance, diplomados en mercado de derivados de la Universidad AFIT, operación bursátil, Bolsa de Valores de Colombia, docencia universitaria 4.0 en la Universidad Sergio Arboleda. Durante el desarrollo del webinar podrá realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al final de la intervención. Y les recordamos que, bueno, por la asistencia a este webinar, cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de realizar su inscripción de manera gratuita a nuestros programas de posgrados de la Escuela de Negocios, maestría en Administración de Empresas, maestría en Finanzas, maestría en Mercadeo y maestría en Negocios Internacionales. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista e invitado del día de hoy, el doctor Hernando Rodríguez Figueroa. Hernando, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lisette, muchas gracias y gracias a la universidad por esta oportunidad tan bonita. Buenas tardes, estimados asistentes. El tema que nos trae hoy, pues es un tema de moda desde hace unos 6, 7 meses y es el tema de la pandemia. Pero esta vez lo vamos a analizar qué pasa desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo entero? Aterrizamos un poco el tema hacia América Latina y obviamente nos centramos en Colombia y miramos cómo se ha venido desarrollando y cuál puede ser la perspectiva para el próximo año. Y ya hacia el final de la charla entramos a mirar qué deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿Qué deberíamos hacer las familias? Etcétera. Entonces, pues sin más preámbulo, Lisette, gracias y vamos a Perfecto. comenzar. A ver si... La charla se llama Perspectivas Económicas 2021, Colombia y América Latina. Tiene como objetivos determinar cómo va la economía global, pues claramente afectada por la pandemia, y luego aterrizar los temas globales en América Latina
y poder situar a Colombia a ver cómo le está yendo en relación con la región y en relación con el resto del mundo. Iniciamos con una pregunta. ¿Está el mundo atravesando una recesión económica? Y la respuesta es, pues, obviamente que sí, ¿no? Entonces, miremos qué es una recesión económica. Es una contracción apreciable de la actividad en todos los campos de la economía, que dura 3 o más meses, ¿no? Algunos dicen que dos trimestres consecutivos. Nosotros, la verdad es que llevamos ya desde el mes de marzo, ya llevamos pues más de 6 meses, ¿no? Que afecta la producción, el empleo, el ingreso y pues otros indicadores, ¿no? ¿Qué caracteriza una recesión económica? Voy a quitarme un poco de pantalla para que ustedes se concentren únicamente en la presentación. Una recesión económica de las habituales que han sucedido en el mundo está caracterizada porque primero cae la demanda, ¿no? Hay una necesidad de apretar el cinturón, razón por la cual las empresas han echado mano, por ejemplo, de despido de muchos empleados, ¿no? Y la demanda cae precisamente porque se cierra el comercio y entonces ya no hay ingresos, y sobre todo que en Colombia vimos claramente, vislumbramos la brecha que hay entre ricos y pobres, entre personas que tienen un contrato laboral y aquellas que generan su ingreso en el día a día. Entonces, al cerrar la empresa, al cerrar las empresas, al cerrar el comercio en general, pues no hay forma de conseguir este ingreso y eso hace que la demanda caiga, ¿no? Los bancos centrales tienen que subir sus tasas de interés, ¿listo? Eso es una característica de una recesión económica normal, porque es que estamos atravesando una recesión económica un tanto especial. Ya miramos por qué. Hay crecimiento negativo en bienes, o sea, en el sector comercio, pero el sector servicios tiende a mantenerse, ¿cierto? Miremos las recesiones que han ocurrido en los últimos 112 años. La actual, la de 2020, ocupa el cuarto lugar. Una recesión económica viene acompañada de un detrimento en el crecimiento económico, o sea, en el famoso PIB, ¿no? El PIB. Entonces hay un PIB negativo, no hay crecimiento, es todo lo contrario, hay un decrecimiento económico. Básicamente, si uno lo mira desde el punto de vista económico, la recesión tiene que ver con eso, con una contracción de la economía de tal manera que el Producto Interno Bruto llega a ser negativo. Entonces, miremos. La principal recesión que ha habido en los últimos años es la Gran Depresión, cuando ocurrió el famoso Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York, por allá comenzando en los años 1929, y prácticamente la recesión estuvo entre 1930 y 1932, con un decrecimiento económico mundial del 17.6. Esta actual ocupa el puesto cuarto, la del 2020. Hay un decrecimiento, esos datos son a septiembre de este año, de 6.20, pero se prevé que el decrecimiento sea un poco mayor, ¿de acuerdo? Cuando el decrecimiento es muy grande, restablecer la economía mundial pues es un poco más complicado, ¿no? ¿Qué pasa con esta última recesión, que es un poco diferente a las anteriores?
Para poner en perspectiva lo crudo que está haciendo esta recesión, obviamente generada por el tema del COVID y la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID. Pues hay que analizar el crecimiento global desde comienzos del siglo XX. Mire usted que en la diapositiva anterior, esta recesión del 6.20 es mayor a la de 1917 al 21, que fue el final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, del 14 al 16-17, hubo una recesión del 6.7, una guerra mundial, ¿de acuerdo? Entonces, mire que estamos en 6.20 y ya vamos a mirar que hay tendencia de que termine el año siendo alrededor de 7. Eso implica que estaríamos hablando de una recesión económica mucho más elevada de la que se dio cuando se dio la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la recesión económica actual? Una característica de esta recesión, la que estamos viviendo este año, es que es bastante global. Se ha afectado a todos los países, nadie se salva. ¿Sí? Ustedes miren, aquí estamos mirando la recesión que hay de economías avanzadas, que le ha pegado muy duro sobre todo a España. Pero si usted mira la línea azul, la gráfica de la parte azul, es el crecimiento económico del 2019. Y mire lo que ha pasado en 2020. Esta cifra está en octubre. Ahora, si miramos las de mercados emergentes, pues ha sido lo mismo. O sea, es una característica es que es global, ¿no? Ha afectado tanto a países desarrollados como países emergentes. Y en estos últimos hay una recesión bastante marcada, sobre todo en India, ¿no? India, Sudáfrica, Arabia Saudita. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Pues si uno mira Latinoamérica, realmente a Colombia no le va tan mal. Estamos un poco por debajo de Brasil, Chile y Bolivia, ¿no? Pero en términos porcentuales, pues le ganamos a México, Ecuador y pues nada que decir de Perú y de Venezuela, ¿no? ¿Por qué es particular? Como les decía anteriormente, una recesión normalmente genera un decrecimiento en el mercado de bienes, ¿cierto? Tanto empresas como de hogares, pero no de servicios. Y en este caso, estamos viendo que hay un decrecimiento también de bienes y de servicios, ¿de acuerdo? No solamente de bienes. Y entonces, esto último es muy crítico en la recuperación que se pueda tener en los próximos años. Ahora, ¿a qué se debe, no? ¿Por qué cae la demanda? Hay una gran cantidad de factores. Uno, se ordenó el aislamiento, lo cual ha obligado a quedarnos en casa. No hemos podido salir, por consiguiente no hemos podido viajar, no hemos podido ir a restaurantes. Hasta ahora, en el último mes, es que algunas ciudades han abierto el tema de restaurantes y algo del tema de viajes en avión, etcétera, pero durante unos 4 o 5 meses, pues esto no se dio, ¿no? No podíamos ir a un restaurante. Y qué decir, por ejemplo, el tema de los espectáculos, de cine, etcétera. Y entonces eso hace que pues la demanda se haya caído en forma tan significativa, ¿no? Recuerden que una recesión, típicamente el crecimiento de bienes es negativo, pero el sector servicios tiende a conservarse, ¿no? A estabilizarse. Miremos
¿Cómo le fue o cómo le ha ido en el 2020 al comercio mundial? Esta es una gráfica extraída con fuente Organización Mundial del Comercio y la caída 2020 hasta el mes de septiembre ha sido del 9.2% a nivel mundial. Entonces, esa es una caída muy importante, ¿no? Y un tanto parecido está el sector de servicios. Aquí miramos, bueno, antes les quiero comentar que por más de que los gobiernos, como el caso colombiano, haya dado apertura a ciertos sectores, es claro que en el ambiente hay un temor. Yo, por ejemplo, puedo decir que le tengo respeto a la enfermedad y que por consiguiente, pues me he cuidado muchísimo en salir, ¿no? Por más de que ya uno pueda viajar en avión, yo lo pensaría como 10 veces para hacerlo, para ir a un restaurante, para ir a un cine, ¿no? Y ese temor yo creo que se va a quedar por mucho tiempo y yo creo que se podrá disminuir o se empezará a disminuir solamente cuando haya una vacuna para la enfermedad, para el COVID o para la COVID, como le dicen, como se debe decir. Pero una vez que haya la vacuna, ¿usted imagina cuántas vacunas tendrán que fabricarse? ¿Cómo van a llegar por ejemplo, cómo va a llegar a Colombia? ¿La vamos a comprar o va a ser subsidiada por el gobierno? En fin. Mientras no haya esta confianza, entonces va a ser bien complicado, ¿cierto? Aquí estamos mirando una diapositiva sacada como fuente JP Morgan. Un decrecimiento del 4.7 para el cuarto trimestre del 2020 a nivel global. 4.7. Estados Unidos un 5.2, todo el área del euro el 4.2 y aquí estarían las diferentes datos estadísticos de cómo se ha comportado el decrecimiento económico, siendo particular, como ya lo hemos visto, China con un 10.2, Latinoamérica en general un 7.6%. Esta gráfica nos muestra la caída de China. China es un país del cual hay que hablar en forma detenida, porque uno, en China comenzó el virus, ¿no? O sea que China fue el primer país que entró en pandemia. Y luego China fue el primer país que también salió, ¿cierto? Sin embargo, ya en este momento pues hay unos rebrotes, ¿no? En China y posiblemente pues los haya en todo el resto del mundo, ¿cierto? Entonces China empezó con una caída estrepitosa, como se puede observar en la gráfica. Salió primero la pandemia y pues eso lo vemos en las cifras que se arrojan en el mundo entero. Ahora, China es particular porque, uno, tiene holgura económica, tanto fiscal como monetaria. China es segunda potencia, ¿no? Y podríamos decir que China es primera potencia comercial. Estados Unidos es primera potencia financiera, pero comercialmente China es mucho más potencia que Estados Unidos en el tema de comercio, ¿cierto? Pero además de eso, para hacer frente a la pandemia, ha utilizado su política fiscal y monetaria en ayudas,
en ayudar a empresarios, a familias enteras, a empresas, ¿de acuerdo? Y eso pues ha ayudado mucho. También es un país donde hay mucho control sobre la población, ¿cierto? Por política hay control sobre la población, entonces han generado mecanismos bastante efectivos para controlar la gente contagiada, ¿no? Han utilizado eh, algunos dispositivos en los móviles para hacerle seguimiento paso a paso de las personas que están contagiadas. Y pues eso permite, si se hace de manera oportuna, permite seguir el rastro a la enfermedad y poder eliminarlo de alguna manera, ¿no? Hay mucho poder político, ¿cierto? Que le permite generar ese tipo de estrategias. Ahora, si uno mira ese poder político en otros países, por ejemplo, Colombia o Latinoamérica, mismo Estados Unidos, pues eso no existe, ¿no? Ese control de la población que tiene China, pues no existe, entonces es mucho más difícil entrar a ejercer cierto tipo de controles, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, no sé en Barranquilla creo que también, pero por ejemplo en Bogotá, donde yo estoy en este momento, pues uno ve la gente en las calles como si no hubiera virus, ¿no? Las aglomeraciones, las fiestas que se hacen. Entonces, controlar ese tipo de cosas. Además, si ustedes han escuchado por noticias, hay falta de controles, no hay seguimiento. Por ejemplo, las personas que llegan del exterior, también he escuchado yo en noticias que no hay un seguimiento, ¿no? No hay un seguimiento, entonces eso puede generar nuevos brotes, nuevos contagios o otro tipo de virus emanados del primero, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista monetario y fiscal, pues países latinoamericanos que estén en la misma condición fiscal y económica de China, pues eso es muy difícil, ¿no? Los gobiernos están tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero pues estamos entrando en déficit fiscal y eso en el largo plazo no va a ser tan sostenible, ¿no? Eso implica entonces que la recuperación económica del resto de países, excepto por ejemplo China y Estados Unidos, va a ser muy lenta. En Latinoamérica va a ser muy lenta. En esta diapositiva se muestra el impulso fiscal que que le han dado los gobiernos a la pandemia, a los afectados por la pandemia, en la primera parte, miren, el 2021, en el 2020, ha habido un impulso fiscal de 3.6% del PIB a nivel mundial. Eso es una cifra que no se daba hace muchísimo tiempo, ¿no? Y miremos por acá, por ejemplo, Estados Unidos, 4.8% del PIB. Latinoamérica, 3.4. Brasil, por ejemplo, ha sido, el gobierno brasileño ha generado una política de generar auxilios y ayuda para los empresarios y para las personas en general. ¿Cómo andamos en Colombia? Hasta el mes de agosto, Colombia ha destinado 28 billones de pesos del gasto público en atención a la pandemia y la reactivación económica. ¿Sí? Y aquí está, como ustedes lo pueden observar, está un tanto discriminado, ¿cierto? De esos 28 billones, 9.3 ha sido para protección al empleo, ¿cierto? Y ha habido un programa para apoyo de nóminas de 4.37 billones. Y se prevé
un plan de inversión total de 109 billones de pesos para la reactivación económica, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso va a ser insuficiente, ¿no? No va a alcanzar. Porque mire usted, ¿de dónde va a sacar recursos? ¿De dónde sacan los recursos? Pues hay varias formas. Uno, disminuimos el gasto público. Dos, aumentamos impuestos o hacemos una combinación de las dos. O simplemente tomamos deuda pública, nos endeudamos más de lo que estamos, ¿no? Pero usted recuerde que el endeudamiento público pues genera una afectación directa en la balanza de pagos, ¿no? Y aquí vemos que ya en el 2020 el porcentaje de deuda pública del gobierno colombiano es de un 68% del PIB. La cifra es como si una empresa está endeudada en cerca de un 70%. Pues usted sabe que con un 70% de endeudamiento las empresas entran en un riesgo financiero. Eso le puede pasar a Colombia. Afortunadamente, hablando de riesgo financiero, pues a Colombia no le han bajado su nivel de inversión, ¿no? Las grandes agencias calificadoras como Standard & Poor's o Moody's, afortunadamente no han bajado la calificación de riesgo. Un bajón en la calificación de riesgo le implica a Colombia, como a cualquier empresa en una entidad financiera, una subida en tasas de interés en los créditos que tenga el gobierno. Lo cual sería lamentable porque recuerden ustedes que la mayor parte de esos créditos que se llaman empréstitos internacionales están en dólares. Y entonces, si usted suma la devaluación más un incremento en las tasas de interés, por ser Colombia un país más riesgoso, eso generaría un efecto negativo directo en el déficit fiscal, ¿no? Pero además, imagínense ustedes cuánto tiempo puede un gobierno soportar estos déficits fiscales, ¿no? Es imposible, ¿no? ¿Hasta qué momento, si hay un rebrote de pandemia y toca otra vez cerrar la economía, pues hasta qué punto puede el gobierno subsidiar nóminas, empresas en general, subsidiar a una gran cantidad de personas que no tienen el ingreso básico? Y si no hay un ingreso en las personas y en las empresas, pues no se puede reactivar el sector comercio y servicios. Entonces, seguirá habiendo una caída en la demanda de productos. Ahora se espera con el nuevo decreto que sacó el gobierno sobre adelanto de prima y el tema del día sin IVA y todo eso, espera que se reactive un poco en estos meses de noviembre y diciembre. Vamos a ver qué tan cierto puede ser eso, ¿no? Muy bien. En el tema de inflación, hay un tema interesante que hay que analizar y es devaluación, inflación y Producto Interno Bruto, o sea, crecimiento económico con inflación y con devaluación. Y con tasa de interés, ¿no? Y con tasa de interés. En este caso, la inflación global, pues en todo lado, ¿no? En general, ha estado controlada. Las inflaciones están a la baja, excepto en algunos países como Venezuela, de pronto Argentina, ¿cierto? El mercado, lo que estaba pensando, todo el mercado financiero, el mercado bursátil, el mercado de bienes y servicios, están dando por descontado que la inflación se va a mantener bien baja en los próximos
3 años. Y eso sería importante que sucediera así, porque si la inflación sube, entonces los bancos centrales tendrían que subir las tasas de interés. Y ustedes sabrán que por lo menos en Colombia, en este año, ya el Banco República ha bajado en 4 oportunidades la tasa de intermediación y está en cerca de 2%, ¿de acuerdo? O sea, ha habido un bajón interesante ahí en tasas de interés que todavía no se ha trasladado al crédito, pero que en un futuro no tan lejano tendrá que verse reflejado en operaciones activas y pasivas. Entonces, se espera que la inflación se mantenga en niveles bajos para que los gobiernos no tengan que recurrir dentro de su política monetaria a subir las tasas de interés, lo que generaría, si un país sube tasas de interés, pasan varias cosas. Uno, el acceso al crédito se vuelve más difícil porque el crédito se vuelve más costoso. Si no hay más crédito, y es una manera importante de tener liquidez, pues también habrá un bajón en la demanda. Y recuerden ustedes que el crecimiento de un país se da por la sumatoria del Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de producción de bienes y servicios. Pero esa producción de bienes y servicios tiene que estar soportada con ventas, ¿no? Si no hay ventas, pues no hay producción. Así de sencillo. Y aquí estamos mirando ya las muertes en miles o como fracción de población por cada 100.000 habitantes. La gráfica naranja y la gráfica azul, ¿cierto? Para que miremos cómo ha sido el comportamiento de las muertes. Miren ustedes cómo en Estados Unidos, pues ha habido el mayor número por cada 100.000 habitantes de muertes por efectos del COVID, ¿no? Esto hace que, que pensemos que si hay un segundo rebrote, pues puede haber más muertes y eso empiece a generar cierres nuevamente de la economía, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento del COVID? Si ustedes miren aquí hay una varianza interesante y en la segunda gráfica ustedes pueden observar que en Latinoamérica, los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Colombia, pues todavía no hay un achatamiento de la curva, ¿no? No, hay unos que ni siquiera han llegado ya al tope, no se vislumbra que haya una disminución en la curva de la pandemia. Por consiguiente, yo creo que estamos muy relajados todavía y, y hay personas que su actuar dice como si no hubiera el COVID, ¿no? Y esto puede generar un rebrote que sería terrible para cualquier economía. Colombia acá, pues si usted lo mira, está más o menos en medio de las curvas, ¿cierto? Ha sido un poco controlado, diferente, por ejemplo, también a Brasil. Por eso es que Brasil, el gobierno de Brasil le ha destinado muchos recursos, porque es que allí el tema de su curva ha sido bastante elevada, ¿no? Superior a los países latinoamericanos, ¿no? Ahora, si uno observa la dinámica económica, social y política, pues vemos que está obligando a los gobiernos a reabrir las economías, porque pues la situación no da para más, ¿no? La gente tiene que volver a trabajar. Es imposible
mantener a todo el mundo encerrado por más tiempo, pues, y eso es el problema que se está generando, ¿no? Hay que permitir que se aperture la economía cuando los casos de las curvas de contagio no están suficientemente achatadas. Esa sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuándo se puede reabrir una economía? Cuando yo, como, como gobernante, vea que la curva ya está aplanada y que de pronto empieza a bajar, ¿no? Pero pues esto no ha ocurrido y es muy difícil de que ocurra. Yo creo que nos toca aprender a vivir con la COVID, ¿cierto? Y habría que buscar como una especie de justo medio entre si me siento cómodo yendo a trabajar, qué tipo de precauciones utilizo por ejemplo, para el transporte, para viajar o viajar menos. Si voy en transporte público, qué precauciones debiera tener, ¿cierto? Cosa que uno no está viendo en este momento. Uno ve gente aquí en Bogotá, muchísima gente por las calles sin tapabocas, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿volverá la situación de cuarentena total? Yo lo veo muy difícil, ¿no? Es prácticamente, económicamente sería inviable. Ahora, aquí está una dicotomía entre nos morimos por efecto del COVID o nos morimos por efecto del hambre. Pero pues hay que buscar un término ahí, un término medio, ¿no? Yo creo que las restricciones debieran ser bastante focalizadas, ¿no? En lugar de ser general en todo el país, entonces por sectores, por ciudades, por municipios, por departamentos, ¿sí? Y en las ciudades, pues por diferentes tipos de sectores. Lo que sí no se debería es hacer apertura total, porque eso sí sería bastante complicado, ¿no? En Israel, por ejemplo, Israel es un país muy pequeño, ¿no? Más o menos entre 6 y 7 millones de habitantes, un poco más pequeño que Bogotá. Y fue uno de los países que al comienzo le fue mejor, ¿no? Ahora vino una segunda ola del virus y obligó a ese país a cerrar también por 2 semanas, ¿no? Aquí en la otra gráfica miramos por efecto de todo el tema de la pandemia, la caída en el crecimiento de la región. Y si usted mira la gráfica, pues la caída es bien acentuada, ¿no? Es bien acentuada. Nosotros estaríamos en la línea morada, Chile, Colombia y Perú, pero mucho más, por ejemplo, México y Brasil, ¿no? Pero la caída, entre más sea acentuada la caída, entre más profunda sea la caída, la recuperación va a ser muchísimo más lenta. Nos va a costar mucho trabajo, nos va a costar muchos años. Y alguien ha hablado por allá de la década perdida de Latinoamérica, ¿no? Aquí lo podemos ver con cifras, ¿no? En general, Latinoamérica ha tenido una caída del 8.1% en el 2020. Son cifras a septiembre de este año. ¿Listo? Se espera una recuperación para el próximo año del 4.2%, lo cual no alcanza ni siquiera a cubrir el efecto de la caída, ¿no? El más afectado aquí, pues, podría ser Perú, ¿cierto? Perú, Argentina y México son los que han tenido caídas más fuertes. Mire que ya eh, esta,
esta gráfica nos muestra un decrecimiento en la economía colombiana de 7.7. Recuerden que en la gráfica anterior estaba en el 6%, 6 algo. Pues ya eso estaba agosto, ya a septiembre ya la caída es del 7.7%. Y recuerde que ese 7.7% es mucho más grande que la caída que tuvo el mundo entero con efectos de la Primera Guerra Mundial, para que usted se haga a una idea pues de cómo es el efecto de la pandemia, ¿no? Al que mejor está yendo es a Uruguay, si usted lo mira, Uruguay 3.6 y espera una recuperación del 4.4. Ahora, Uruguay no tiene tanta población, eso a lo mejor pues ayuda un poco, ¿no? Pero de alguna manera está dando ejemplo. Tendríamos que andar a mirar qué está haciendo Uruguay bien para tener mucho más controlada la caída en su economía, ¿cierto? Una caída apenas del 3.6% comparado con los demás países, pues está muy bien. Y se prevé una recuperación del 4.4 para el año 2021, con lo cual resarciría esa pérdida en el PIB de 3.6 y repuntaría con algo más de 1.2%, ¿no? Y ahora miramos otro factor que hay que tener en perspectiva. Y hasta este momento, hasta las 2 de la tarde, no se sabía todavía quién iba a ser el presidente. ¿Qué pasa si gana Biden o qué pasa si gana Trump? ¿Qué puede esperar el mundo? Y en vista de que con todo el tema de la pandemia, del aislamiento, la generación de la recesión económica y las políticas que han implementado los gobiernos para mirar cómo recuperan sus economías, pues algo importante que maneja el mundo es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es potencia mundial financiera por varios aspectos. Uno, una gran mayoría de países en el mundo tienen dentro de sus reservas internacionales oro, una gran cantidad de divisa dólar, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que Estados Unidos pueda manejar de alguna manera las economías. Dos, lo mismo, una gran cantidad de países tiene endeudamiento con Estados Unidos en dólares. La moneda que más se mueve en el mundo es el dólar. El dólar tiene un indicador que se llama el DXY, que es un indicador que determina a nivel mundial el comportamiento promedio del dólar en el mundo, ¿cierto? Entonces, estamos a la expectativa de qué pasa, de qué va a pasar con la candidatura, quién va a ser el presidente, porque hoy en día hay una pelea casada entre China y Estados Unidos, y es simplemente por el comercio. Entonces, aquí he colocado yo algunas cosas que creo que pueden pasar, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la política de Trump? Antiglobal, ¿cierto? Antiglobal, todo lo quiere para él, esa es la pelea que tiene. La pelea que tiene es que como no es potencia comercial como sí lo es China, entonces ha generado una serie de políticas con aranceles, por ejemplo, para impedir la importación de productos del resto del mundo, especialmente de China. Le ha colocado aranceles a los productos chinos para impulsar de alguna manera la producción nacional, para traer toda esa producción que está por fuera, traerla a Estados Unidos, ¿no? Los volúmenes de comercio mundial han venido cayendo y esa caída se intensificó con la guerra comercial. Eso es apenas obvio, eso ha generado, antes de la pandemia,
ya lo estábamos viviendo, ¿cierto? Y ahora con pandemia, pues es todavía más crítico el tema, ¿no? Estados Unidos renegoció el NAFTA, ¿no? El acuerdo que tenía con Japón y con Corea. Y eso ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento de economías emergentes. Ustedes sabrán que hay una correlación directa entre el comercio mundial y el crecimiento de las economías de países emergentes, porque están supeditadas a la exportación, ¿no? Exportan, recuerde que Colombia tiene un déficit en su balanza cambiaria, porque es mucho más alta la cantidad de dólares que importa de la cantidad de dólares que exporta, ¿no? Regularmente, países emergentes exportamos materias primas e importamos terminados, lo cual genera un desbalance ahí entre los precios de compra y los precios de venta, ¿no? Si usted vende petróleo y alguien en otro país lo refina y vende gasolina, entonces nosotros compramos gasolina con los costos adicionales que tiene toda la producción de gasolina, los costos de importación y lo demás. ¿Sí? Si Trump llega a ganar, el país le estaría dando licencia para seguir en su lucha contra China. Y en esa lucha, pues vemos que todo el mundo está sufriendo y pues va a sufrir mucho más, ¿no? Si Trump sube a la presidencia nuevamente, seguramente se va a fortalecer el dólar, el denominado DXY. ¿Y eso qué implica? Cuando usted maneja dos monedas, por ejemplo, dólar y peso, si el peso se devalúa, es porque el dólar se revalúa, ¿cierto? Hablemos en términos de depreciación y apreciación. Si el peso colombiano se deprecia ante el dólar, es porque el dólar se está apreciando eh, ante el peso colombiano. Por consiguiente, si a nivel mundial el dólar sufre una apreciación, es porque el resto de monedas del mundo se van a depreciar. Y ustedes saben que una depreciación del peso frente a cualquier moneda, por ejemplo, pues genera problemas sobre todo a los tomadores de deuda, ¿cierto? Y en segundo lugar, o en primer lugar también, a los importadores, ¿no? Entonces, hoy muchos empresarios están tomando también deudas en el exterior, en dólares, y si hay una devaluación en los próximos meses del peso frente al dólar, pues eso va a generar unas pérdidas por diferencia en cambio eh, muy perjudiciales para la economía, aparte de todo lo que ha pasado con el tema de cierre de economía y eso, ¿no? Con Biden la expectativa no es que digamos que no haya la lucha con China, ¿no? No es que van a ser los mejores amigos, pero yo creo que van a negociar de una manera diferente, un poco más limpia, ¿cierto? Yo creo que Biden tratará de buscar frentes comunes multilaterales mucho más gana-gana para las dos partes, ¿no? Entonces, estamos esperando también. Y aquí tendríamos otras cosas que podríamos entrar a mencionar de qué pasa si sube Biden o qué pasa si sube Trump. Y lo analizamos porque es un fenómeno que también va a afectar el mundo. Y recuerden que para la recesión económica que está viviendo el mundo se deben generar estrategias en cada uno de los países, en cada una de las empresas. Yo creo que se debe hacer un frente común. Si usted habla de Colombia, un frente común del gobierno, de la Cámara, del Senado, de los empresarios, de las ONGs, de las empresas, de las familias, todos unidos para sacar adelante el país. Pero esa unión yo no la veo tan fácil. En resumen, se prevé una disminución de la pandemia.
con efecto de la pandemia se prevé que hay una disminución del volumen del comercio mundial en cerca del 9.2% en 2020. Eso es una cifra que ni siquiera se dio en la Primera Guerra Mundial, ¿no? No hablamos no hablamos del PIB, sino hablamos de la disminución en el comercio mundial, ¿sí? El comercio de bienes y de servicios. El crecimiento del volumen del comercio aumentará 7.2 en 2021, pero se mantendrá muy por debajo de lo que era la tendencia, que era cerca del 10.5% antes de la pandemia. Entonces tampoco se va a recuperar el comercio mundial en el año 2021. Yo creería que podemos estar hablando de, en algunos países avanzados, en las grandes economías, de unos 4 o 5 años para empezar a salir de la crisis. Y en países emergentes, el caso colombiano, por ejemplo, tardarían entre 8, 9 y 10 años empezar a recuperar la economía, ¿no? El PIB mundial se reduciría a un 4.8 en 2020, el PIB mundial. Y aumentaría en el 2021 en un 4.9%. En 2020, el descenso del comercio en Asia del 4.5%, en el caso de las exportaciones, y 4.4% en el caso de las importaciones. Será menor que en otras regiones. Como les comentaba anteriormente, pues China ha sido el país en donde inició el virus, que se transmitió al resto de países del mundo, salió primero de la pandemia, es un país que tiene fortaleza política, fortaleza monetaria, fortaleza fiscal, ¿cierto? Que puede generar controles más drásticos en cuanto a contagios, ¿cierto? A evitar los contagios. Por eso hay que analizar Asia, ¿no? Se sigue hablando de un alto riesgo que se agrave la situación, en particular si se reproduce o se produce un rebrote en los próximos meses, que sería bastante complicado y muy posible. Yo pensaría que es muy posible porque no estamos viendo estrategias para evitarlo, ¿no? Y el virus sigue ahí y seguirá hasta tanto no haya una vacuna que lo contrarreste. La pregunta aquí que les quiero dejar es, ¿qué tendremos que hacer nosotros como personas naturales para salir de la crisis? ¿Qué tendríamos que hacer a nivel micro? ¿De acuerdo? ¿En qué tendríamos que invertir? ¿Cómo manejar y cómo debemos manejar nuestras finanzas personales? Realmente estamos haciendo, ahora que se viene el tema del día sin IVA y del adelanto de las primas, ¿será que la gente en esta escasez que hay de dinero, porque hay un problema de liquidez inmenso en la economía, será que otra vez, como la primera vez del primer día sin IVA, va a salir desenfrenada a comprar lo que no necesita? Realmente necesitamos cambiar de televisor o no sé, o hacemos reservas porque no sabemos hasta cuándo va esta crisis ocasionada por la pandemia. Hasta aquí, mis queridos participantes, espero haberles compartido un poco el tema del panorama mundial y el panorama en Colombia, y si hay alguna pregunta o alguna apreciación que alguno de ustedes quiera hacer, con el mayor gusto. Los dejo pues en manos de nuestra querida Lisette. Hernando, no, agradeciendo por supuesto este espacio, realmente ha sido muy provechoso que nos hayas compartido desde tu experiencia toda esta percepción económica para el 2021, pues teniendo en cuenta toda la crisis que vivimos durante este año, pero también digamos un año que nos deja unos retos y unos desafíos interesantes para este 2021. Vamos a aprovechar entonces que tenemos en el chat algunas preguntas para que podamos responderlas. Entonces, bueno, aquí tengo una pregunta de Angie Guzmán.
Nos habla un poco de, según índices de la Universidad de Oxford, el riesgo de reapertura económica es alto y es posible que se dé un rebrote como en Europa. ¿Cree usted que el gobierno está tomando buenas decisiones con respecto a las medidas de distanciamiento y cómo afecta esto pues a la economía del país? Yo creo que se han tomado medidas, pero no las suficientes. Esta mañana escuchaba, por ejemplo, ya que se ha quitado la restricción de la vacuna para los que vienen del exterior. Y pues yo creo que esa no es una buena medida. Ahora, el problema de la gente, la mayoría de la gente, es un problema de liquidez. No se tiene el ingreso diario suficiente para poder subsistir. ¿Y eso qué genera? Pues ha generado, y todo lo hemos podido ver, más asaltos, ¿cierto? Más robos, más delincuencia común. Y apenas de pronto puede ser lógico, ¿no? Si usted no tiene lo suficiente para alimentar a sus pequeños hijos, pues tienen que salir a conseguirla de alguna manera. Yo creo que sí le ha faltado al gobierno más fortaleza en su política de gobierno y política fiscal para generar unos mayores recursos en el tema de subsidios, por ejemplo, sobre todo a las personas, ¿no? Para que llegue directamente a las personas. Y pues, afectar la economía, pues obviamente si hay un si hay un rebrote del virus y nos vemos obligados otra vez a cerrar la economía, o por lo menos algunos sectores de la economía, pues se va a generar un déficit mayor en la caída del Producto Interno Bruto, ¿no? En la caída de la demanda, lo cual va a necesitarse que el gobierno apoye más fiscalmente, ¿cierto? A los ciudadanos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues si no es con deuda, tendrá que ser con impuestos, pero no van a ser ni este ni el próximo año. Ok, perfecto, Hernando. Tenemos una última pregunta tal vez. Em, ok, María Silva nos comenta que durante la pandemia pues se vivió un periodo de deflación, lo que sería un soporte para las tasas de interés bajas, teniendo en cuenta que las tasas bajas incentivan el consumo generando un crecimiento económico. Por esta razón me gustaría saber, según la premisa, por qué se deberían aumentar las tasas de interés. No, ojalá que no se tengan que aumentar las tasas de interés, ¿no? Es Sí, decir, creo que la idea es que a nivel mundial, y el caso colombiano también, es que la inflación ha estado baja, ¿no? Y ha estado baja también en razón de que se genera inflación cuando hay demasiada masa monetaria en un mercado, en una economía circulando hacia el gasto. Entonces ahí se genera inflación. Pero como no hay liquidez, no ha habido liquidez, entonces por esa razón la inflación en la mayoría de países del mundo, si no es a nivel global, pues ha estado muy baja. Ojalá, ojalá que la inflación se conserve así en los próximos 3 años, para que los gobiernos no tengan que subir las tasas de interés, porque eso sí sería pues otro fenómeno que haría mucho más complicada la recesión económica, ¿no? sí, de acuerdo. Bueno, tenemos creo que una última pregunta. Sí, Adolfo nos consulta sobre los retos que deben asumir los profesionales que de repente están iniciando en este momento un emprendimiento con el panorama actual. Entonces, ¿cuáles serían esos principales retos a los que se pueden ver enfrentados? Interesantísima la pregunta, muy pertinente y tendríamos que entrar a mirar un tema de innovación. Esta pandemia a la fuerza nos ha volcado hacia temas de Internet, ¿cierto? Hacia temas online, a negocios por la nube, al e-commerce. Y entonces hay que pensar en temas como Revolución 4.0,
¿cierto? Generar empresas en temas de blockchain, en temas de criptomonedas, generar, por ejemplo, negocios de apps para facilitarle la vida a la gente, es decir, utilizar la tecnología. Realmente es el trabajar, por ejemplo, todo el tema de business intelligence y todo el tema de big data que ya las entidades financieras en Colombia están trabajando ya, ¿no? Es una política de Colombia FinTech que entremos ya a trabajar en los temas de cuarta generación, de quinta generación y todo el tema de Big Data y Business Intelligence. Entonces yo creo que se podría pensar en crear empresa mirando ese tipo de cosas, ¿no? Mirando esos sectores. Ok, perfecto. Bueno, no, vamos a dar entonces por finalizada el webinar del día de hoy, Perspectivas Económicas 2021, Colombia y América Latina. Hernando, nuevamente agradecerte por este espacio tan valioso que estoy segura que nuestros asistentes del día de hoy lo aprovecharán muchísimo, cada uno desde su perspectiva y desde su área de experticia. Y les recordamos que este espacio será enviado a través de un video a sus correos para que puedan nuevamente tener la posibilidad de escucharlo nuevamente. Así que les agradecemos también la participación, su asistencia y esperamos que haya sido de su total agrado. Les mandamos un abrazo muy fuerte y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, participantes. Un abrazo para todos.